días tengan todos ustedes, amigos. Bienvenidos a su programa Lavado e Impuestos. Su servidor y amigo Álvaro Cordón, llevándoles temas de implementación diaria en nuestra actividad de trabajo profesional. El día de hoy nos va a acompañar el maestro Vicente Velázquez Meléndez, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, orgullosamente egresado de la misma casa de estudios, y bueno, compañero, amigo, expositor y catedrático de la Universidad Nacional y de múltiples lugares donde nos ofrece la cátedra. Vicente, te agradezco el hecho de que estés con nosotros en este programa de Lavado e Impuestos. Con gusto, mi querido Alvarito, para platicar con nuestros amigos acerca de estos temas que, no obstante este periodo de sana distancia, no obstante, hemos tenido que cumplir con la obligación de dictamen tanto en la Ciudad de México como ahora en el Estado de México, pero en el Estado de México con el agravante, pues de que no tenemos registro. Fíjate nada más, vamos a hablar el día de hoy, tú has empezado con una bonita introducción. Vamos a platicarles a todos de lo que es el dictamen de impuestos del Estado de México. Fíjate, Vicente, que un tema normal de los empresarios, pequeños y medianos empresarios, es que dicen, ¿por qué hay tantos dictámenes? ¿Por qué hay dictamen federal y hay dictamen estatal? Explícame primero, antes que nada, ¿qué es el dictamen de impuestos del Estado de México? Por favor. Sí, Alvarito, mira, desde 2007 tuvo la autoridad a bien programar o establecer vía el Congreso del Estado la obligación del dictamen. Ahora, ¿cómo es que nace el dictamen en el Estado de México? Bueno, en esta Ciudad de México, en 1995, se estableció la obligación de dictaminar 5 contribuciones: predial, nóminas, agua, descarga y hospedaje. Entonces, otros gobiernos de México han visto que a la Ciudad de México le ha funcionado, que ha obtenido ingresos vía el trabajo del contador independiente, vía la auditoría. Entonces, no nada más el Estado de México, sino otros estados replicaron la idea del dictamen. Repíteme cuáles son los temas sobre que versan principalmente. Dijiste predial, agua. Mira, en la Ciudad de México es predial, nóminas, agua, descarga y hospedaje. Fíjate aquí, qué interesante. 5 elementos que quisiera que ahorita los abordáramos. 5. ¿Esos 5 tienen que ser de todos o pueden ser en lo individual? Sí, puede ser en lo individual o pueden ser de todos, dependiendo, Álvaro, si tú caes en los supuestos. Déjame poner un ejemplo. Un hotel cae por el supuesto de impuesto predial, cae por el supuesto de consumo de agua, cae por el supuesto de impuesto de hospedaje y cae por el supuesto de la nómina y a veces hasta de la descarga, porque compran agua de pipa o tienen un pozo federal. Entonces, creo que es uno de los contribuyentes que puede caer en las 5 contribuciones. Ahora, hay empresas, por ejemplo, las prestadoras de servicios personales, pues básicamente es nómina. Las industrias, pues básicamente es predial y nómina. Pero hay contribuyentes como el hotel que puede caer en las 5. Eso es en la Ciudad de México que tomaste como referencia. Hoy vamos a hablar del Estado de México. ¿Me llevas, por favor, con este paralelismo al Estado de México? ¿Existen estas obligaciones similares? Sí, mira, a partir de 2007 se estableció la obligación de dictaminar el impuesto sobre la nómina en el Estado de México. Allá no se llama impuesto sobre nómina, se llama impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Entonces, yo le llamo impuesto a la nómina para acortar el nombre. Este se dictamina desde 2007. ¿Cuándo se presenta el aviso, mi querido Alvarito? En julio presentas el aviso y en agosto presentas el dictamen para efectos del Código Financiero. Quiero aclarar
que en este año estamos en un periodo complicado. Entonces el código me dice, en julio presentas el aviso, en agosto presentas el dictamen. Pero ¿quién lo presenta, Vicente? Exactamente. Porque de repente la gente puede pensar que el empresario puede llegar y decir, me quiero dictaminar. No, hay un profesional de la materia que tuvo que acreditar y tener una capacidad probada para poder hacer este estudio. Debe ser un examen independiente de la empresa. ¿Quién hace este dictamen y qué requisito debe de cumplir para tenerlo? Mira, tú sabes que para el caso de un trabajo de dictamen entran en juego dos partes, tanto el contribuyente o el cliente como el contador público que dictamina. Vamos a hablar del cliente. El cliente debe tener un promedio mensual de 200 o más trabajadores, considerando número de trabajadores, o haber erogado un promedio de 400,000 pesos o más en forma promedio mensual de pago de servicios personales. Ahí no podemos hablar de pago de nómina, es pago de servicios personales. Quiere decir que a lo mejor no solo son los empleados. ¿Qué pasa si le pagan a gente por honorarios profesionales o qué pasa si le pagan a una empresa terciada, a alguien que les da el servicio de personal? Sí, mira, en la primera parte, si tú tienes pagos de honorarios a personas que trabajan bajo ese supuesto y les das el tratamiento de asimilados, el artículo 56 del Código Financiero del Estado de México señala que deben formar parte de los asimilados. Entran los asimilados dentro del pago de nómina. De esos 400. Dentro de los 400, sí. Correcto. Sí. Y otros servicios que contrates dentro de tu empresa. Ahora, el problema del Estado de México es que la base es impresionantemente alta. La base es muy alta. ¿Por qué? Porque entran todos los bienes y servicios que le das al trabajador. Por ejemplo, una atención médica que pague la empresa, un servicio de comedor, un servicio de transporte y cualquier bien y servicio que tú le das forma parte de la base. Si tú compraras un camión para transportar, un autobús para transportar a tus empleados, el importe del camión va a la base. Y si contrato a una empresa para que le dé ese servicio a los empleados, Vicente, va a la base, porque estás dando a tus trabajadores el servicio de transporte. Y el Código Financiero va más allá todavía, porque dice, si tú se lo das directamente, forma parte de la base, pero si tú se lo das a través de un tercero, forma parte de la base. ¿Cuántas empresas no le dan beneficio a los trabajadores a través del sindicato? Le dan el dinero al sindicato y el sindicato se lo da a los trabajadores. Eso va a la base. Entonces, la base en el Estado de México es bastante alta y fácilmente llegas a 400,000 pesos. Maravilloso el dato, Vicente. Vamos a pasar a un ligero corte en este momento. Les quiero recordar que está con nosotros nuestro amigo Vicente Velázquez Meléndez, especialista en materia de dictamen de predial, de nómina, del Estado de México, del Distrito Federal de la Ciudad de México, y bueno, todo un gran amigo, un experto en la materia. Vamos a pasar a un corte en su programa Lavado e Impuestos y continuamos. Hola, soy Álvaro Cordón. Te esperamos todos los miércoles, 10:30 de la mañana, en Orbe Network, en nuestro programa Lavado e Impuestos. Estimados amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa Lavado e Impuestos. Repito, su servidor y amigo Álvaro Cordón Álvarez, y con el gran maestro especialista en la materia, el maestro Vicente Velázquez Meléndez, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, dándonos la exposición sobre
dictamen del Estado de México. Vicente, una vez más regresamos a tu programa y ya hablamos en una sesión anterior, platicamos de cuáles eran los requisitos y me decías que tenía que ser 200 trabajadores y una gran base gigantesca de lo que son los 400,000 pesos, que son 400,000 pesos no solo de nómina, sino de servicios prestados en beneficio o en erogación para el trabajador, ¿es correcto? Así es, señor. Todos los beneficios que el patrón, bueno, déjame llamarle beneficios y servicios que el patrón, en ese afán de mantener a su planta de trabajo en buenas condiciones, el trabajador debe sentirse a gusto, así piensan algunos patrones. Entonces, pues él le da la cancha de fútbol, le pone baños, le pone algún comedor, una sala de conferencias, cursos para los trabajadores, una serie de beneficios al trabajador que nosotros debemos analizar para ver si forma parte de las obligaciones laborales que marca la Ley Federal del Trabajo o forma parte de los beneficios al trabajador que el patrón en forma personal le está otorgando. Alvarito, pero recuerdas que también platicamos hace unos días acerca de que el patrón está obligado cuando contrata servicios de un tercero. ¿Cómo qué servicios? El famoso outsourcing. El servicio básico y más común que todos conocemos es la limpieza, la vigilancia, la asistencia al área de sistemas, la instalación de maquinaria, la instalación de vidrios, lavado de pisos, pulido de pisos, todos esos servicios que la empresa contrata con otras empresas que vienen de otras entidades. ¿Qué es lo más común para el Estado de México? Pues que la gente vaya de la Ciudad de México. Yo le pido al área de limpieza que me mande 10 personas para que trabajen en mi empresa limpiando pisos, oficinas, jardines, etcétera. O le pido 10 policías porque quiero que vigilen el área de trabajo, la planta. Entonces, señala mi artículo 56 del código, señala, si tú contratas servicios de un tercero, contratas 200 personas o más, sí. Hay empresas que no tienen personal, que dependen del personal que le presta un tercero, un outsourcing, una prestadora de servicios. Cuando dice, si contratas a 200 personas o más de un tercero, o le pagas a esa persona 400,000 pesos mensuales o más, también debes dictaminar esa situación. Yo quisiera, Vicente, ahí acotar. Me diste demasiados parámetros y voy a hacer respuestas mucho más cortas. Vicente, por ejemplo, yo contrato ese outsourcing. Lo contrato. Le pido 7 personas. 7. Yo aparte tengo mi personal, aparte, en mi empresa. Claro. Pero yo le pido a ese prestador de servicio 7 personas. Y esas 7 personas me pueden significar 150,000 pesos. No excedo ni de las 200 ni de los 400 de ese contratado tercero. Pero con mis empleados de la empresa, sumándolos, no excedo los 200, pero sí excedo por mucho los 400,000 pesos. ¿Estoy obligado a llevar a cabo el dictamen sumando ambos casos? No se deben sumar, Álvaro. Debo determinarlos por separado. Por una parte veo mis trabajadores y por otra parte veo los terceros, pero sí nace una obligación para el patrón del Estado de México. Tú mencionabas, contraté a 7 personas. 7. Le pago 150,000 pesos Así mensuales. Debo multiplicar esos 150,000 pesos por el 3% y debo retener esa cantidad a la empresa de la Ciudad de México que me está mandando a los trabajadores. O sea, quiere decir que hay una obligación. Hay una obligación. Materia de retención. Que en este caso de los 150,000 pesos me da 4,500 pesos de retención. Correcto. Yo tendría que retener mensualmente, si el pago es mensual, 4,500 pesos.
Esa retención yo la tendría que estar enterando a la autoridad. Así Pero es. esa no me llevó a que lo sume en mi parte del dictamen. Nada más es No, retener. así es. Entonces sería retener y enterar. Esta misma situación de retención se daría si llamo policías, si llamo limpieza, etcétera. Pregunta clara, Vicente. Si contrato abogados, contrato contadores, que también me dan una prestación de servicios a la empresa y para los trabajadores, y esos prestadores de servicio no se paran, o sí se paran un día, pero no trabajan todo el tiempo en la empresa, ¿a ellos también les tengo que retener? Debes retener solamente si estos abogados o contadores te envían personal para ponerlo a tu servicio. Y déjame ponerte un ejemplo del abogado y del contador. Si tu empresa del Estado de México requieres un colaborador del abogado para que te ayude a armar algunos expedientes, archivos, alguna documentación legal, le dices al abogado, préstame uno de tus colaboradores. Al contador le dices, oye, préstame uno de tus colaboradores para que me venga a ayudar a depurar las cuentas. En ese caso, sí le retienes al abogado y sí le retienes al contador. Quisiera entenderte que eso, entonces, la retención va a ser porque prestan el servicio usando el territorio, el piso del Estado de México. Así es. Están ahí trabajando, entonces la regla sería que cuando ese prestador de servicio desarrolla, presta y está sentado ahí usando mi piso, por eso le tienes que retener y yo, patrón, enterárselo al gobierno. ¿Estaríamos así más claros? Estaríamos más claros debemos hacer un apunte sobre la obligación de causar o no causar el impuesto. El artículo 59 del Código Financiero señala, cuando tú le pagues a persona física porque te prestó un servicio, pero esa persona física te trasladó IVA, ese pago no causa la contribución. Por lo tanto, al abogado, si el abogado, tú llamas al abogado para que te apoye en un juicio, en un amparo, en un recurso, y el abogado te presta el servicio, y el abogado te factura como abogado X, Pérez, Juan Pérez, abogado litigante, eso causa IVA, eso sí. No causa contribución del Estado de México. El otro, si Alvarito factura como Álvaro Cordón y mandas tus recibos de honorarios, tú no causas esa contribución porque tú estás prestando el servicio como profesionista, como independiente, y no eres sujeto del gravamen. Si mando empleados para que te atiendan y te prestan el servicio en el Estado de México, ahí sí causará porque es una relación de prestación de servicios de terceros y prestan el servicio en el Estado de México. Así es, muy parecido al outsourcing. Te piden personal, tú lo mandas, lo pones al mando del patrón, de la empresa, entonces ahí sí deben retenerte el impuesto. Fíjate, Vicente, que entraste a un tema muy peligroso. Nada más porque tú eres un especialista y me permito hacerte esta pregunta. El mexicano, por naturaleza, busca siempre tratar de minimizar sus cargas fiscales. Y esas cargas fiscales, por ejemplo, en este caso que dijiste, muchos profesionistas sabemos que debemos de tributar como servicios profesionales, honorarios profesionales. Pero hay muchos que so pena de que está en la ley servicios profesionales y actividad empresarial, en el capítulo 2 del título 4, se dan como actividad empresarial. Y te mandan factura, como dijiste, Juan Pérez, y te mandan factura de actividad empresarial. Y él asistió en su carácter de persona física a ese juicio. Sí causaría el impuesto, ¿estás de acuerdo? Causaría el impuesto. Pregunto. Ya dijimos que si el abogado personalmente va a prestar el servicio, no causa la contribución. Correcto. Porque va a trasladar IVA.
Sí. Pero ya que mencionaste el capítulo 2 del título cuarto de la ley del impuesto sobre la Y renta, perdón, nada más quise bueno, ser un poco técnico, no tratamos de meternos, pero como dices, la gente se equivoca y sí, normalmente se equivoca a su favor, no en su contra. pero fíjate que el Código Financiero, cuidando ese comportamiento del mexicano, estableció una fracción en donde marca los conceptos que sí causan la contribución y dice lo siguiente: cualquier cantidad de naturaleza análoga de las señaladas en esta disposición que entregues a una persona a cambio de un trabajo personal, independientemente como le llames, está Correcto. grabada. Me queda clarísimo, es una belleza O sea, se esa. protegió a la autoridad. Oye, es una belleza ese punto. Vicente, en afán del tiempo, aquí vamos a seguir extendiendo este punto porque es muy interesante y en este momento te voy a pedir si podemos continuar con un segundo programa hablando de las obligaciones en el caso del auditor, porque Sí, creo que señor. ahí hay un gran tema, Vicente, y hay mucho que explotar en tu persona, en todos tus conocimientos y en toda tu sabiduría. Vicente, entonces, este dictamen dijiste que se debe de presentar primero, se debe de presentar el aviso, ¿en qué fecha, Vicente? El aviso, de acuerdo con el Código Financiero, lo presentas en julio. El aviso, Julio, con L. julio con L de Lulú. Y el dictamen lo presentas en agosto. Pero, Estamos claros que hemos pasado 2 meses de pandemia. así es, hemos pasado 2 meses de pandemia y yo te comentaba al inicio que no obstante la pandemia y no obstante la sana distancia, seguimos trabajando, seguimos preparando el dictamen y los estamos presentando en tiempo. El cliente de alguna manera, nuestro cliente, nuestro contribuyente, de alguna manera está trabajando, preparando la información, nos envían la información por internet y seguimos trabajando en el dictamen. Maravilloso, Vicente. Y por último, este dictamen que se presenta en el mes de agosto. ¿Tenías alguna acotación? ¿Se puede extender en plazo? ¿Debe de estar pagado en su totalidad, Vicente? Porque salen diferencias. A mí me ha tocado ver que muchas salen diferencias que por situaciones no se pagaron o algo. ¿Deben de pagarse antes de poder presentar el informe? Mira, generalmente lo que nosotros hacemos con nuestros clientes es que paguen las diferencias antes de presentar el dictamen, porque de lo contrario la autoridad va a llegar a hacer una auditoría a la empresa y cuando la autoridad llega a hacer una revisión, va a sacar diferencias hasta debajo de las piedras. ¿Qué se sugiere al contribuyente? Ya está el dictamen, ya estás de acuerdo con la revisión, ya sacamos las diferencias, págalas, por favor, págalas para que no venga la autoridad. Me preguntaba si va a haber una prórroga para el dictamen del Estado de México. El 15 de mayo, el 15 de mayo salieron unas reglas que estaban pendientes, son reglas para el dictamen. Correcto. Dentro de esas reglas, Álvaro, está contemplada la forma en que los contadores nos vamos a dar de alta. Hoy día no tenemos registro. Entonces, necesitamos todos los contadores tramitar el nuevo registro. Y en estas reglas nos señalan que el aviso lo podrás presentar el 30 de septiembre y el dictamen el 31 de octubre. Entonces, fíjate, el aviso. 30 de septiembre. Oye, bueno, pues entonces se extendieron los plazos, vamos a decir, para el Estado de México, se extienden los plazos y me quedaría nada más por último preguntarte rápidamente, ¿y cómo me registro? Exactamente. ¿Cómo te registras? Bueno, hoy día pues estamos en la sana distancia y las oficinas están cerradas. Entonces, todo tu trámite lo vas a hacer dentro de la página de la Secretaría de Finanzas.
Y en estas reglas que salieron el 15 de mayo, como ya mencioné, viene una regla sexta y dice obtención del registro para dictaminar. Entonces tienes que entrar para empezar a la plataforma de dictamex@edomex.gov.mx. Me meto a la página y empiezo a capturar la información que me solicita. ¿Qué me solicita? Mi acta de nacimiento, lo referente a mi cédula profesional, mi comprobante de domicilio, mi constancia de que cumplí con obligaciones fiscales. Debo presentar esta constancia. Ahorita me la están perdonando. Debo ser un contador público certificado. Eso no lo piden en la Ciudad de México. Esto lo están pidiendo el gobierno del Estado de México. Hay mucha gente que cuando desapareció el dictamen federal, el fiscal federal dijo, ¿para qué sigo con la certificación? Con la certificación si ya no sirve para nada. Bueno, pues sí, quien lo pensó así, pues está en problemas, porque en este momento necesita el certificado para obtener el registro. Y también lo tienes que tener para Seguro Social, déjame decirte. Además, bueno, ya que subiste la información, mi querido Álvaro, te esperas 20 días naturales, 20 días hábiles, para que la autoridad te conteste. En caso de que esté correcto, bueno, pues entonces te dará autorización. Hay que estar al pendiente en la página que ya mencioné y ahí dirá tu situación de registro. ¿Hasta qué fecha podemos hacer este trámite, mi estimado Vicente? Pues mira, no obstante que no hay una fecha declarada en las reglas, mencionábamos que el aviso lo vamos a presentar en septiembre. Es correcto. Entonces yo te diría, pues tienes junio, julio y agosto. Eres un hombre que lee lo que no dice en las leyes, ¿verdad? Porque no pusieron fecha y entonces estamos claros. Pero qué bueno que fueron publicadas estas reglas, Vicente, donde nos aclara esta extensión que es septiembre y octubre en lugar de julio y agosto, y creo que es lógico que están dándonos los espacios suficientes para poder cumplir con el registro como auditor. Yo diría, no me voy a esperar como siempre. El mexicano se espera siempre al final para hacer las cosas. Yo diría, no, si el 15 de mayo salieron las reglas, en mayo hago mi registro para que empiecen a pasar los días hábiles y en junio o julio ya tenga yo mi registro. Si yo me espero a julio o agosto para registrarme, olvídalo. Y me voy a quedar sin registro. Correcto. Mi querido Vicente, se nos agotó el tiempo. Te agradezco el favor de tu presencia y ya estamos comprometidos. Ahorita mismo vamos a hacer la continuación de este tema porque hilaste precioso Estado de México, pero me hablabas de Ciudad de México y yo creo que hay mucho que debemos de hablar de Ciudad de México también. ¿Te parece, Vicente? Con gusto. Podríamos, bueno, Vicente Velázquez Meléndez, agradezco tu atención para este programa de lavado e impuestos y a todos ustedes amigos les agradecemos su presencia una vez más en estas cápsulas, recordándoles que el lavado e impuestos todos los días miércoles 10:30 de la mañana a través de Orbe Network y los días viernes 9 de la mañana en radio a través de Promo Estéreo. Se despide de ustedes su amigo Álvaro Cordón y nos esperamos y nos vemos en nuestra próxima cápsula de lavado e impuestos. Hasta la próxima.